La formación de audiencias o el concepto o la conceptualización en torno a la formación de audiencias tiene distintas fuentes. Hoy día podríamos quizá acordar que en Chile se lo entiende como las estrategias que colaboran en el desarrollo de públicos fidelizados para las artes. Es una conceptualización que surge, yo diría, de la praxis, pero que responde indudablemente a programas y estrategias desarrolladas fuera de Chile. La formación de audiencias, por una parte, surge como un diagnóstico en un momento dado respecto de las carencias que existían en Chile en el campo del desarrollo artístico, el desarrollo cultural, cuando se dimensiona que las manifestaciones artísticas que podían tener un alto dinamismo o una alta producción, no obstante, no encontraban una respuesta o no generaban un interés que se tradujera en un público o en un espectador o en un visitante a muestras de artes visuales o espectadores de teatro o espectadores de cine. Pero ese es el diagnóstico de una carencia que, si nos instalamos en el campo de las industrias culturales o bien en el campo del consumo cultural, podríamos decir que es un problema de demanda. Sin embargo, acotar la formación de audiencias como resultado de una estrategia en ese campo es limitar, pienso, el debate y es traicionar también la fuente desde la cual surge esta conceptualización. En rigor, la formación de audiencias y el trabajo con los públicos es un debate que se produce en Europa y que deriva sobre todo de la crisis que tenían los museos. Y que se explica en buena medida en los años 70 con los estudios sobre cómo se comporta el público de los museos y qué estrategias podían implementar los museos como instituciones que representan las bellas artes respecto de cómo convocar a visitantes. Por lo tanto, si uno diagnostica la fuente o explora la fuente, se da cuenta que en rigor la pregunta es cómo incentivamos la participación o cómo incentivamos la vinculación de los públicos que no acceden o que no están interesados por la oferta o la creación artística. Distinto es cuando uno acota esta conversación solamente a un tema de demanda. Y allí hay una confusión cuando se dice formación de audiencias desde la demanda, porque tienden a superponerse, por ejemplo, las estrategias de marketing de las artes que corresponden a otro campo, pero que por una cuestión de traducción del inglés al español se hace equivalente la expresión desarrollo de audiencias, que en el primer mundo o en países con una escala de producción artística más desarrollada lo entienden como las estrategias que tú haces de fidelización a través de programas o servicios o estrategias de marketing, y es distinto a la visión que originalmente en Chile al menos da pie a esta conversación, que tiene que ver con cómo hacemos para fortalecer, mejorar y de alguna manera vincular al público con la creación artística. En concreto, entonces, lo que diría es que la formación de audiencias hoy día en Chile tiene que navegar por esa mixtura, por esas dos, dialogar quizá con esas dos visiones. Es decir, ¿qué hacemos para que el público se interese, se vincule, se acerque y participe en las manifestaciones artísticas? ¿Y cómo hacemos para que la oferta artística tenga un nivel de respuesta o de convocatoria en las distintas disciplinas? Ahora, cuando yo hablo de la dificultad de fuentes o la variedad de fuentes o la pertinencia de determinadas herramientas, me refiero a que en Chile contamos con como fuentes validadas para poder hacer investigación o profundizar en investigación, principalmente con dos, diría yo, referentes. Uno es la encuesta de consumo cultural y participación ciudadana que viene realizando el Consejo de la Cultura y las Artes, que ha tenido una variedad en el tiempo respecto de cómo se formula o cómo se aplica o qué herramientas se aplica.
y eso abre la conversación sobre cuánto puedes comparar una encuesta respecto de la otra, y eso probablemente para los investigadores puede ser una dificultad, en tanto no puedes hacer afirmaciones consistentes en el tiempo, por ejemplo. Y la otra fuente que tiene mayor data es el anuario que reporta el Instituto Nacional de Estadística a partir de fuentes que siempre estamos revisando, es decir, que siempre nos estamos cuestionando si las fuentes que usa ese anuario son legítimas, si son pertinentes, dado que es el reporte que recibe el Instituto Nacional de Estadística desde las instituciones. Y esa es una fuente que también sirve como un indicador de cómo se comportan el consumo cultural, la oferta, la demanda, los programas o la producción. Hay otras fuentes que también permiten dimensionar comportamiento de las audiencias en el campo cultural. Están los estudios referidos del PNUD, que es un referente como un estudio que superpone una indagación cualitativa y cuantitativa en un momento dado y que da un diagnóstico en un momento dado del consumo cultural en Chile. Es bastante más que eso el estudio del PNUD, pero es un referente sin duda que marca un punto importante como fuente. No obstante, uno podría decir que continuamos con una carencia de estudios o diagnósticos que puedan ser comparables en el tiempo y que permitan hacer afirmaciones y seguimiento. Pienso que las iniciativas, más de una entiendo que existen, de observatorios de público, deberían tener ese eje como un tema esencial. ¿Cómo podemos hacer afirmaciones y hacer un seguimiento de estudios de audiencias cuando tenemos una disparidad de fuentes o de metodologías? Y allí uno necesariamente se enfrenta a la interrogante sobre cuál es la manera más pertinente de hacer investigación. ¿Son las encuestas? ¿Son las indagaciones cualitativas? ¿O un mix entre ambos? Tengo la impresión, a partir de las indagaciones en las que he estado involucrado, que lo pertinente es poder hacer una investigación, usar ambas estrategias, usar ambas herramientas de ambos campos, porque solamente el testeo en este campo de indagaciones cualitativas y resultados de fuentes cuantitativas nos permitirían hacer especulaciones o afirmaciones de mayor consistencia. En síntesis, por lo tanto, hacer encuestas o hacer indagaciones cualitativas del tipo que fuere, focus group, entrevistas, indagaciones participantes, pienso que debiera ser una estrategia integral para poder seguir estudiando este campo y para poder hacer afirmaciones consistentes sobre cómo se comportan los distintos grupos en el consumo, la participación cultural. La experiencia que nosotros tenemos en indagaciones cualitativas en el campo de las audiencias en gran medida han confirmado hipótesis o elaboraciones que se han hecho sobre todo en los años 70 u 80 y particularmente el modelo que establece Pierre Bourdieu, con todas las relecturas quizá que pueden haberse aportado desde Latinoamérica o García Canclini, pero que nos llevan a pensar en general que el consumo cultural, si queremos hablar de consumo cultural, o las prácticas de participación cultural, están determinadas por lo que en su momento se denominó distinción o por como quieras pensar las condicionantes de nivel socioeconómico y de formación. Lo voy a poner en un ejemplo muy concreto. A propósito de la Escuela de Espectadores, nosotros hicimos un seguimiento en el tiempo de quienes asistían a estos foros de conversación y de análisis de obras de teatro, donde incentivábamos la participación de un público diverso, que llegaba espontáneamente, pero también intencionábamos que grupos focalizados pudieran participar de esta experiencia.
pero luego también hicimos un contraste cualitativo que nos permitió durante un periodo acompañar a una muestra representativa de ese pequeño universo, digamos, de asistentes a este programa, y hacer un seguimiento en el tiempo a partir de una serie de obras de teatro que ellos pudieron ver, a fin de determinar cuál, o más bien plantear la hipótesis, cuál podría ser el impacto real de un programa que apuntaba a generar capacidades o a instalar discusión sobre una obra de teatro. Y allí, al hacer esta indagación en conjunto, concluíamos que la decisión o la fidelización o la asistencia al teatro como hábito en el tiempo está mediada en gran medida por quien fue la primera experiencia o las condicionantes que definieron la primera experiencia para ir al teatro. Y están muy marcados por nivel socioeconómico, cuáles eran los agentes relevantes en este punto. En el público con un nivel socioeconómico alto era sin duda la familia el agente relevante que definía esa fidelización para ir al teatro. Es decir, los espectadores con un nivel socioeconómico, con ingresos, con altos ingresos, en definitiva, estaban validando esta experiencia de ir al teatro como parte de su historia familiar. Era el agente social, el entorno social, el que validaba esta conducta. En cambio, espectadores participantes de este programa que iban al teatro y que tenían o pertenecían a sectores o tenían ingresos, digamos, medios o nivel socioeconómico bajo puntualmente, el agente era el profesor. El agente era el entorno educacional. Ese había sido el primer acercamiento al teatro. Eso es muy decisivo respecto a las estrategias que tú luego vas a implementar cuando avanzas en la definición de barreras por las cuales el público dice no acceder, no asistir, no participar en la oferta teatral. Porque te encuentras nuevamente que las barreras son falta de tiempo, falta de recursos, un tema referido a la falta de emplazamiento, o sea, la cercanía, la proximidad, si está o no está en tu territorio, la oferta cultural, y un cuarto tema que para nosotros era tremendamente significativo, que es la falta de información, que no solamente se refiere a la falta de información como la falta de información sobre lo que se está haciendo, sino también la falta de información de aquello que se hace. Y podríamos convenir, en definitiva, que junto a la barrera económica, a la barrera asociada a la falta de tiempo, existe entonces una barrera simbólica y que es resultante, esa barrera, de las capacidades que puedas tener para acercarte a una expresión artística, el conocimiento que tengas de las claves de lectura, de apreciación, la narrativa o el modelo de narrativa con la cual tú te acercas a una expresión artística, por ejemplo, en el teatro. Y justamente era en esta experiencia, en ese punto, en el punto de los contenidos ligados a la barrera simbólica para el acceso al teatro, donde trabajamos nosotros la Escuela de Espectadores. Y al hacer seguimiento en los distintos grupos, constatamos que efectivamente, teniendo un grupo de control que no asistía a la Escuela de Espectadores, constatamos que la Escuela de Espectadores lo que hacía era justamente flexibilizar esa barrera. No era tanto inferir en que el público cambiara su hábito de conducta en términos de tiempo o desarrollar un programa de subsidio a las entradas para ir al teatro, sino que el principal impacto era en que el público que asistía a la Escuela de Espectadores, comparado con el público que no asistía a la Escuela de Espectadores y que tenía el mismo nivel socioeconómico, su principal cambio o su principal digamos, impacto podríamos inferirlo en su capacidad de lectura de las obras, en cuáles eran los campos
los planos en que podían leer una obra, más allá de la anécdota, que era lo común para ambos grupos, cómo podían elaborar un discurso respecto del contenido, de la forma, de la narrativa, del rol que podía existir allí detrás de un autor-director de la obra, temas que no necesariamente resaltaban para un público que no accedía a estos talleres o no asistía a estos talleres de conversación sobre el teatro. Pero no podría yo inferir con eso que se convierta en un modelo automáticamente replicable para todo. Creo que más bien lo que uno aprende al hacer estas experiencias es que los programas de formación de audiencias tienen que necesariamente anclarse en un territorio y en un grupo específico. Es decir, si bien es plausible y me parece legítimo y me parece necesario que instituciones o el Estado emprenda intervenciones en el campo cultural de carácter masivo, hay que ser bastante cuidadoso cuando se hace la afirmación de que hacer una presentación gratuita de gran escala está formando audiencias. Mi experiencia es que la gratuidad no necesariamente forma audiencias, si tú descuidas este otro componente. La experiencia que tú puedes hacer con una política de espectáculos gratuitos quizá puede ser la creación de una actitud respecto a una disciplina. Una actitud implica que a lo mejor tú vas a provocar o generar deseo respecto de volver a tener esa experiencia. Pero eso, en rigor, no estoy seguro que sea formación de audiencias. Eso es una política que probablemente puede insertarse en una dinámica de eventos que le dan visibilidad a una disciplina, que generan conocimiento probablemente de esa disciplina, de esa manifestación, valoración de esa manifestación artística, una actitud positiva si la experiencia es grata respecto de esa manifestación artística, y posiblemente podríamos especular deseo que podría traducirse en una conducta a futuro de repetir esa experiencia, pero no necesariamente, insisto en eso, es una estrategia de formación de audiencias. Cuando uno revisa, por ejemplo, concretamente documentos de lo que fueron las estrategias implementadas por el Consejo de la Cultura entre el año 2005, 2010, respecto a estrategias que hoy día comienzan a implementarse, puede observar distintos discursos, puede observar distintos énfasis. Yo creo que esas fuentes, ambos son documentos que sintetizan la mirada de la comunidad artística y de los distintos gestores, por lo tanto podríamos considerarlos como fuentes confiables de diagnóstico. Uno observa cómo el concepto, por ejemplo, de industria creativa se instala hoy día y creo que es medular en la conversación que se puede tener respecto de la formación de públicos. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que la industria creativa, tal como la conocemos en Chile al menos, responde a un modelo y a una visión que es resultado de economías de otra escala, distinta a la chilena. No me refiero con esto ni al PIB ni al nivel de ingresos por ciudadanos, sino que me refiero concretamente a escala económica del campo cultural. En Chile, quienes participan, el público que participa, la demanda que existe por actividades culturales no es comparable con Gran Bretaña, no es comparable con Nueva Zelanda, no es comparable con Australia. Hay una cuestión matemática que es esencial y que define el discurso de la industria creativa. Y no obstante, la migración del discurso, con todas las estrategias asociadas, corre el riesgo de instalar una conversación en un escenario completamente distinto que tengo la impresión que amerita o establece otros requerimientos. Hoy día el problema que nosotros tenemos en Chile, en el campo cultural y concretamente en la demanda y en las audiencias, es de desigualdad de acceso. Sigue siendo ese el diagnóstico que han establecido las distintas fuentes. No es de cómo fidelizas tú la demanda,
son cuestiones distintas. Tengo la impresión de que el discurso de las industrias creativas no responden a contextos donde el problema esencial sea desigualdad de acceso. Y existiendo esa diferencia medular, corremos el riesgo de confundirnos en cuáles son los ejes y los énfasis de las estrategias. Cuando tú, por ejemplo, constatas que el público dice ir en un alto nivel a manifestaciones de danza, y que en definitiva están diciendo folclore, están diciendo ballet, están diciendo danza moderna, danza contemporánea, y constatas ahí que el público no tiene una capacidad de diferenciación necesariamente de esa disciplina y piensa que ir a una manifestación artística religiosa que tiene presentaciones de danza, eso es consumo de danza, y eso lo usamos como un argumento para decir que la danza tiene un potencial y que la danza ha crecido. Creo que estamos entrampados en distintos niveles de conversación. Concretamente, pienso que si no clarificamos el punto, si no clarificamos el problema que tenemos, y el problema que tenemos a partir de la inferencia es desigualdad de acceso asociado a tu historia, a tu biografía, asociado a tu formación, a tu nivel socioeconómico, digamos, porque los problemas que tenemos son barreras económicas en el acceso y barreras simbólicas, digamos, y eso podríamos traducirlo en cuál es tu biografía respecto a las manifestaciones artísticas. Si tenemos ese diagnóstico de desigualdad, entonces no estoy seguro si nuestra énfasis debiera estar en la creación de sectores culturales, en la creación de una industria cultural, porque corremos el riesgo de quedar entrampados en la única opción que te genera la industria creativa, que es generar un mercado internacional y trabajar para la internacionalización de la oferta artística, de la producción artística, y desentenderte probablemente del sentido inicial que tienen esas creaciones artísticas, que es dialogar con tus audiencias más cercanas. Por eso pienso que la formación de audiencias es tan importante como estrategias de marketing que fortalezcan y acompañen a la creación artística. Pero no diría o pienso que es complejo supeditar una visión a otra. Conozco el concepto que hay detrás de la industria creativa, conozco las estrategias que se implementan. Pienso que si uno analiza el mercado editorial en Chile, el mercado de la música, el mercado audiovisual, es posible que allí puedan implementarse algunas de las pautas o algunas de las estrategias que se han ido articulando en otros países, sobre todo del primer mundo, diría, respecto de modelos de industria creativa, pero no estoy seguro que esos sean modelos pertinentes, por ejemplo, para las artes presenciales, para el teatro, para la danza, para la música no comprendida como música que es parte de una industria. O sea, pienso que, que esas disciplinas sobre las cuales podríamos tener una opinión diferente ameritan un tratamiento también particular. Las visiones que hoy día circulan en Chile, entonces, responden a estos dos ejes, en mi opinión. Una mirada que está pensando únicamente el campo cultural como un campo en el cual podríamos evolucionar o transitar hacia las industrias creativas, con estrategias asociadas a ello, con una mirada del público respecto de la audiencia como potencial demanda, y otra mirada que tiene que ver con la dimensión simbólica de la creación artística, que tiene que ver principalmente con la desigualdad de acceso en ese campo, las estrategias que ameritan o que demandan esa desigualdad de acceso, y enfocado así esas dos visiones, diría que nuestra comunidad artística
aún no ha resuelto por cuál de las dos visiones inclinarse. No estoy seguro tampoco que debiera inclinarse por una o por la otra. Probablemente hay una dinámica, hay una problemática en el día a día que te lleva a preguntarte cómo hago para tener público o cómo hago para que el contenido que estoy desarrollando tenga un impacto y una circulación como quisiera. Cuando uno piensa en el rol que le compete a la crítica en el campo de la formación de audiencias, hay que necesariamente hacer una breve mirada histórica. El ejercicio de la crítica tiene al menos, yo diría, dos funciones, o ese es el sentido de su función. Reconocer la obra artística, proponer una lectura, una interpretación sobre esa creación artística, pero en sus inicios el ejercicio crítico responde a un proyecto también de sociedad, responde a cómo se piensa el saber, la valoración que se le da a cierto saber. Está en el entendido de que existe un lector de ese análisis, que probablemente va a recibir ese análisis como una lectura legítima y reconocida sobre esa obra. Por lo tanto, lo que hace la crítica, junto con completar un proceso, como suele ser el lugar común que se afirma de su función, es reconocer, identificar, señalar, legitimar, destacar. Por los campos en que ha circulado la crítica, está muy asociada a una cultura lectora. Una cultura lectora que también conlleva determinadas suposiciones o supuestos sobre el destinatario, un destinatario lector. No obstante, en la actualidad sabemos que el destinatario de la creación artística no es necesariamente un lector. Hay bastante, es bastante común más bien hoy día hablar del nativo digital o de un público que participa activamente en los distintos procesos. No es aquel lector soñado por la crítica humanista o por la crítica de la ilustración. Siendo así, el rol que le cabe a la crítica, si lo miramos desde esta perspectiva, sigue siendo relevante, en mi opinión, para la formación de audiencias. Sigue siendo relevante en tanto hace un ejercicio de pensamiento, hace un ejercicio de elaboración de la obra. Pero no estoy seguro si dialoga necesariamente con las audiencias, con el público. La experiencia que uno conoce es que hay creadores que quieren ser fieles a un discurso. Fieles a un discurso y a poner un contenido en escena o poner un contenido a través de su obra artística. Pero esos creadores también se encuentran con la disyuntiva de cómo dialogan con un destinatario o con un público o con una audiencia para esa creación artística. Y allí se produce necesariamente una tensión posiblemente que es palpable cuando aquel discurso, aquel contenido, aquella creación artística no encuentra respuesta en el público. Entonces la pregunta que surge es, esas obras que no encuentran respuesta en el público, ¿son obras que no admiten legitimidad? ¿Son obras que no están legitimadas por el público? La posible legitimación podría darle a la crítica. ¿Son obras fallidas? ¿Son obras incomprendidas? ¿Son obras fuera de contexto? Y en cambio, las obras que sí encuentran una respuesta y encuentran una alta convocatoria de público, son obras que tienen mayor calidad artística, son obras que están en mayor sintonía con el tiempo, son obras que encuentran en la audiencia, movilizan en la audiencia ciertos contenidos y ciertas formas y ciertos lenguajes que tienen mayor impacto y resonancia.
Estas preguntas no tienen una respuesta taxativa. Creo que más bien generan responsabilidades, porque en mi opinión, esto que podríamos pensar en la obra que no encontró resonancia en su momento, como la obra que sí encuentra una alta convocatoria, necesariamente en una sociedad deben existir, y deben existir espacios para cada una. El punto está cuando se las mide en función de eso, en función del nivel de convocatoria que tienen. Y eso conlleva una serie de implicancias más allá del creador sobre las instituciones que acogen a esas creaciones. Pienso que no se ha abierto lo suficiente la discusión entre los creadores sobre cuál es el rol que le cabe al público en sus obras, o cómo piensan al público en sus obras. Hay creadores que tienen una mirada todavía anclada en la ilustración y que piensan que a través de su obra van a cambiar o el mundo, o van a cambiar la opinión del espectador, o van a discutir con un espectador. Y hay otras miradas de otros creadores que piensan en la actividad artística como un ejercicio político, en tanto conlleva instalar preguntas respecto a distintas temáticas o respecto del poder. Y también hay creadores que se instalan desde el legítimo interés de querer hacer de la actividad artística una actividad también laboral, es decir, una actividad que conlleva o un salario, o un ingreso, o un grado de rentabilidad, y ese creador probablemente se va a preguntar con cómo trabaja para tener un público importante que retribuya la creación. No estoy seguro, y esto lo digo por mi experiencia, que deba ser el creador el responsable de la convocatoria de público. No creo que sea pertinente. En mi opinión, es necesario seguir trabajando en esta dinámica en que el creador es quien nos propone una mirada, es quien nos propone una pregunta, es quien nos propone un lenguaje y una creación. Y existen instancias que pueden ir trabajando con él para que esa creación, esas preguntas tengan una resonancia efectiva. Pero yo no traspasaría la pregunta de los públicos como una responsabilidad que debe asumir el creador. Creo que es interesante que se haga la pregunta, pero no que lo asuma como una responsabilidad y como una condicionante para la creación. Cuando uno diagnostica que un problema esencial en el campo del público de las artes es el acceso, y por ende estamos en un escenario de desigualdad de acceso, sin duda que tu trabajo deberá enfocarse legítimamente hacia esos públicos que no acceden, es decir, a esos sectores que son parte de esa desigualdad en este campo. Hoy día en Chile, el tema de la desigualdad de acceso en cultura nos desafía a que trabajemos justamente con esos grupos que no están accediendo. Y esos grupos que no están accediendo, no necesariamente uno los puede ordenar o estructurar según su nivel etario, sino según una escala de ingresos, podríamos decir, un nivel socioeconómico. Esto implica que en el mediano plazo, sin duda que lo relevante es trabajar con esos grupos que no acceden, pero trabajar de una manera consistente. En mi opinión, una manera consistente son programas de largo alcance, con una definición clara de metas, con una definición clara de resultados, y también con un diseño en el tiempo de objetivos. Distinto es cuando tú piensas
además en una estrategia de largo alcance. Una estrategia de largo alcance necesariamente tiene que pensar en los espectadores del mañana. Y eso legitima que tú tengas que trabajar con los niños, con los jóvenes, pero desde un punto de vista integral, como los espectadores del mañana que se forman en un sistema educacional y que están insertos en un mundo que está experimentando una revolución tecnológica, sobre todo en el campo de las comunicaciones y de la interacción social, que es tremendamente relevante para el consumo cultural. Agregaría a esto una estrategia que también en una sociedad como la chilena, que está en proceso de cambio en su pirámide, en la composición de la pirámide poblacional, donde el grupo de la tercera edad, en el mediano plazo, comienza a ser un grupo tremendamente significativo. El trabajo con el adulto mayor, que tiene una baja participación en actividades artísticas o un bajo consumo cultural, que es algo que te indican todos los estudios, es un pendiente en Chile. Las políticas con la tercera edad, en mi impresión, hoy día son más bien asistenciales. No necesariamente piensan al adulto mayor como un agente activo que puede participar o que puede convertirse en un actor relevante del consumo cultural o como un actor relevante en el campo de las artes. Pienso que allí hay un vacío. Pienso que ese es un sector prioritario. Esto, en mi opinión, se traduce en que cuando tú hoy día en Chile vas a hacer un trabajo con audiencias y fortalecer las audiencias para las artes, tienes que necesariamente concentrarte en la primera infancia, en escolares, en la tercera edad, en adultos mayores, en jóvenes y en la población que en Chile hoy denominamos como la población vulnerable o como los grupos que pertenecen a sectores con un bajo nivel de ingresos.